No se puede. Sí se puede, Santi. No, Ile, no se puede. Santi, sí se puede. ¿Segura? Sí, podemos todos. La Casa de la Diabetes y la Universidad de la SUAY presenta Con diabetes sí se puede. Ay, 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 qué bonita es esta vida. ¿Preparadas? ¡Empezamos! Hola, muy buenas tardes amigos de la Casa de la Diabetes. Estamos una vez más aquí listos para transmitir una edición más del programa Con Diabetes sí se puede de la Casa de la Diabetes con la colaboración de la Universidad de la SUAY. Esta vez nos encontramos con la doctora Ana Fernanda Sánchez, ella es psicóloga y hoy vamos a tratar el tema de psicología y diabetes, que yo pienso que es muy pertinente hablar de este tema, ya que la psicología creo que va de la mano mucho con la diabetes. Muy buenas tardes, doctora. Estamos muy emocionados de tenerla aquí junto a nosotros en una edición más de Con Diabetes sí se puede. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar a todos nuestros radio oyentes. Como ustedes han dicho, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que juega un rol muy importante en el tratamiento de la diabetes. Claro que sí. Doctora, ¿por qué el apoyo psicológico para todas las personas es necesario para todas las personas con diabetes? Bueno, recuerden ustedes que la psicología es una de las especialidades que trata la salud mental y creo que todos los seres humanos debemos estar saludables no solo físicamente sino emocionalmente también. En el caso ya específico de la diabetes, el estado emocional juega un rol muy importante. Porque como ustedes decían antes de comenzar la grabación del programa, ustedes han tenido experiencias de familiares cercanos que decían tener diabetes emocional o que su diabetes subía o bajaba por las emociones. Justamente es una de las características que tenemos en nuestro medio y en nuestro, por qué no decir, país y resto del mundo, que la gente tiene la concepción de que tiene diabetes emocional. Como nosotros decimos, mal llamada, porque las emociones, como vamos a explicarlas en un momento más, juegan un rol muy importante en el control de la diabetes, mas no es que es una diabetes emocional. Solo para comenzar, recordándoles a ustedes, tenemos varios tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 2, que es la diabetes de los adultos, ¿no es cierto?, que es la más frecuente, la más conocida en nuestro medio, la que se desencadena por una fuerte carga hereditaria y pues también por factores externos como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo. También tenemos la diabetes tipo 1, que es la diabetes también llamada infanto-juvenil o la diabetes insulino dependiente, que la tenemos en pacientes jóvenes de edades cortas que no necesariamente tienen una carga hereditaria o sobrepeso o factores externos. Y también tenemos la diabetes gestacional, que es una de las diabetes que lamentablemente está ganando mucho espacio en nuestra población, sobre todo en las mujeres en edad de reproducción. Luego de hacer esta pequeña introducción para que todos nuestros radioescuchas nos entiendan, ¿por qué es importante el estado emocional en la diabetes? Yo creo que ahorita ya nos podemos responder nosotros, porque la persona debe estar emocionalmente estable para adherirse al tratamiento. Claro que sí, amigos. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Doctora, coméntenos, ¿cuál es la mejor forma de lograr la adherencia al tratamiento? Bueno, el momento en que un paciente está diagnosticado con diabetes o sale de un diagnóstico de una consulta de su médico, con este diagnóstico de una enfermedad crónica que va a durar para toda la vida, la persona sale emocionalmente alterada, porque es lógico. De pronto no conocen sobre la diabetes, de pronto no saben cómo actuar, de pronto piensan que se acabó su mundo porque al principio ellos hacían cosas que quizás ahora no las van a poder hacer, con criterios muchas de las veces erróneos en la parte emocional. Pero ¿cómo logramos una adherencia correcta al tratamiento? Manejándonos con un equipo multidisciplinario. Recuerden ustedes que en el tratamiento y manejo de la diabetes debemos tener en cuenta al médico, en este caso internista, diabetólogo o endocrinólogo, ¿no es cierto?, que es el médico especialista que nos ayudará a controlar la parte clínica de la diabetes, es decir, la parte de la medicación, del tratamiento. Tenemos a la nutricionista que nos apoyará con todo el tema nutricional. Hablemos de la alimentación, que es un factor fundamental, pero también debemos buscar
el apoyo de un terapista físico, de la parte física, para poder hacer actividad física a tiempo, para poder hacer de acuerdo a nuestras características. Y por supuesto, debemos ver el apoyo psicológico. Yo justamente para la tarde de hoy revisaba una serie de documentos para darles una visión más amplia sobre el tema. Y sí, el paciente con diabetes, al recibir de pronto el paciente que tiene cáncer, como de pronto el paciente que tiene otra enfermedad crónica, como por ejemplo es la hipertensión arterial, al momento de recibir esa clase de noticias, el paciente se trastorna emocionalmente y eso es normal, y dentro de poco vamos a hablar cuáles son los trastornos más frecuentes. Pero para lograr una adherencia correcta al tratamiento, el rol que juega el psicólogo es justamente ese: controlar el estado emocional que el paciente debe tener el momento de un diagnóstico. Por eso no debemos esperar a buscar el apoyo psicológico cuando ha pasado mucho tiempo. Hagámoslo a tiempo. Entonces, doctora, ¿se podría decir que en el caso de la diabetes, se le puede comparar como en el caso del cáncer, que muchas de las veces dicen los doctores que lo emocional juega un papel importante? ¿Vendría a ser igual en el caso de la diabetes? Por supuesto, nosotros tenemos pacientes que al momento de su diagnóstico tienen varias emociones, ¿no es cierto? O varios sentimientos, pero por ejemplo, se sienten frustrados, tienen desánimo, otros tienen coraje, ¿no es cierto? Reaccionan con rabia, con la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué le tuvo que pasar a mi familiar? Se altera no solo la persona, se altera el entorno familiar, se altera el entorno social, y mucho peor si este diagnóstico ha sido con otra afección complicada, como por ejemplo es un coma diabético. No fue un hallazgo, sino fue un coma, algo que generó un internamiento, de pronto inclusive hasta un internamiento en cuidados intensivos. Entonces estas emociones, que también pueden ser de estrés, de tristeza, de dolor, ¿no es cierto?, de rabia, como ya habíamos dicho, generan en el paciente inestabilidad emocional. Esto hace que estemos ¿qué palabra podríamos ver? Que nos desconectemos de la realidad y que comencemos a fantasear, ¿no es cierto? Comencemos a tratar de buscar ayuda, comencemos a tratar de ir a muchos lugares, que es una de las reacciones que tienen los pacientes. Entonces el paciente no se conforma con el diagnóstico del médico, no le da credibilidad al 100%, trata de buscar otras alternativas, y esto genera más ansiedad en la persona, esto genera más estrés, por lo que no es beneficioso. Quizás el tratamiento farmacológico es óptimo, quizás el paciente esté alimentándose correctamente, pero como ha generado esta ansiedad dentro de su cuerpo, de su organismo, el tratamiento no está dando resultado. Entonces, cuando ustedes tengan un diagnóstico de diabetes y generen emociones que son totalmente normales, tratemos de controlarlas a tiempo, porque nos causan inestabilidad emocional y por lo tanto quizás no podamos llevar un correcto tratamiento. Doctora, ¿y cuántas semanas posterior al diagnóstico de la diabetes piensa que más o menos el paciente puede generar inestabilidad en sus emociones, o hasta qué tiempo la persona llega a asumir que tiene diabetes? Bueno, nosotros en la psicología tenemos un área, un espacio donde que lo llamamos el duelo, ¿no es cierto? Todas las personas nos preparamos para diferentes acontecimientos, nos preparamos para una fiesta, nos preparamos para un grado, nos preparamos para una boda, y hacemos todo un proceso de preparación, ¿no es cierto? Si la vamos a celebrar, vemos varios factores, y les pongo esta analogía para que podamos entender de lo que vamos a hablar. Entonces, en el caso de una persona, de un ser humano, nosotros nunca estamos preparados para la pérdida de un familiar, por ejemplo. A pesar de que nuestro familiar está enfermo, ¿no es cierto? A pesar de que sabemos que está complicado, siempre tenemos la esperanza de una mejora, o de que esté con nosotros, o de que comparta con nosotros. En el caso del diagnóstico de una enfermedad crónica, como es en este caso la diabetes, el paciente no está preparado
para una pérdida, en este caso la pérdida de su salud. Y mucho peor si tenemos experiencias negativas referente a la diabetes. Entonces, en este caso de duelo, que es un poco lo que les he explicado, las personas reaccionan de diferente manera. No podríamos ponerlo ni días, ni semanas, ni meses. Hay personas que quizás por su conocimiento, por su preparación académica o por el entorno en el que se han desarrollado, tienen una mejor aceptación. Hay otras personas que tienen una negación a su enfermedad, y esa negación muchas de las veces genera que esta aceptación se vaya retrasando. También se genera dentro de estos pasos el rechazo. Entonces, como el paciente sale con un tratamiento farmacológico, mejora su condición física, ¿no es cierto? Recupera su energía, se siente mejor, vuelve al médico, se hace más pruebas de laboratorio, ve que está dentro de los valores normales. Entonces, el paciente, ¿qué dice? Ya me curé, y rechaza el tratamiento, abandona el tratamiento. Y pues para llegar a la aceptación, muchas de las veces hay que pasar también por un estado de dolor. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que volver a tener, llegar a tener complicaciones o llegar a tener algún tipo de dolor, de sufrimiento, para retomar en este caso el tratamiento de manera correcta. Entonces, este proceso de duelo, como decía, no sabemos qué tiempo puede durar, si una semana, si un mes, si 2 meses. También tenemos que ver el tipo de diabetes, porque recordemos que si le diagnostican diabetes a un niño de 2, 3 años, no solo, quizás el paciente lo acepte, ¿no es cierto? Al principio le sea renegado el tema de aplicarse insulina, de inyectarse insulina, de hacerse glucometría. Quizás eso le vaya a generar, pero como tiene una edad tan pequeña, va creciendo con esto. Esto va siendo parte de su vida, pero quizás ahí tenemos una negación o una desadaptación al tratamiento por parte de su entorno familiar. En este caso, mamá, papá, familiares que convivan con el menor que está siendo diagnosticado. Claro que sí, amigos. Les recuerdo una vez más que estamos con Diabetes Sí Se Puede, con la compañía de la doctora Ana Fernanda Sánchez. Y bueno, doctora, coméntenos, ¿ayuda el bienestar emocional a la buena salud física? Por supuesto, es fundamental la salud emocional, el control emocional para lograr una salud física adecuada. Recordemos que si llevamos el control de nuestras emociones, podemos llevar el control de la parte física. Ustedes hayan escuchado en un lema popular que la mente domina el cuerpo, y eso es totalmente cierto. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que tenemos, y sobre todo en el tema de diabetes, que tenemos la posibilidad de tener un tratamiento positivo, como yo siempre digo, en el 99%, yo creo que la estabilidad emocional es un factor fundamental. Doctora, hay un dicho popular entre los jóvenes, o sea, hago referencia a esto porque en el caso de cuando nos reunimos con amigos y cosas así y nos podemos a tomar unos tragos, ellos dicen que mientras tú estás más feliz, o sea, el alcohol no te va a coger. Es más o menos una apología, sería así, el tratamiento en sí va a funcionar cuando el paciente está más predispuesto o menos predispuesto. A ver, lo que usted dice, muchas de las veces el estado emocional, la parte de las emociones, hablemos de emociones de alegría, de tristeza, de frustración, de dolor, justamente nos generan esa resistencia en la parte física. Si nosotros decidimos tomar medicación para una enfermedad a la cual le conocemos, sabemos cómo manejarla, sabemos que si yo hago bien las cosas voy a vivir bien, eso me va a dar la seguridad de que yo estoy haciendo lo correcto. Por lo tanto, emocionalmente yo voy a estar bien. No voy a dejarme llenar por los dichos populares de que me va a perjudicar, me va a dejar ciego, me va a hacer algo de eso, ¿no es cierto?
Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de las personas que se niegan a aceptar un tratamiento, en el caso de las personas que se niegan a decir, por ejemplo, yo tengo diabetes, porque hay otra de las cosas, la diabetes se esconde mucho. ¿Y por qué se esconde? Porque es una enfermedad en la cual el paciente está limitado a muchas de las cosas por falta de conocimiento, no porque esa sea la realidad. Entonces, ¿qué pasa? El paciente dice, no puedo comer, no puedo hacer, no debo hacer, ahora voy a estar en la casa, ahora no puedo hacer esto, y eso es totalmente falso. El paciente puede llevar una vida completamente normal sabiendo lo que tiene que hacer. Yo le respondo a su pregunta con un ejemplo. ¿Qué pasa si le diagnosticamos diabetes a una persona de 50 años que está económicamente activa, que es jefe de familia, ¿no es cierto?, que tiene hijos pequeños todavía, que le gusta salir a una fiesta, que le gusta bailar, ¿sí? Y a esa persona le dijeron que su mundo es en blanco y negro, que este rato ya no hay colores sino es blanco y negro, que ahora va a tener que ya no puede comer, que va a tener que cuidarse para ver crecer a sus hijos, que quizás en su trabajo vaya a tener problemas porque puede quedar ciego, ¿no es cierto? Yo le estoy montando un panorama casi que negro, porque casi que blanco no hay aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Obviamente su estado emocional va a decaer. Sus emociones, el sentimiento predominante, ¿cuál va a ser? La tristeza, la frustración, ¿no es cierto? Se va a sentir triste, frustrado, porque está perdiendo muchas cosas. Pero el rato que esta misma persona, con este mismo diagnóstico, recibe la buena noticia de que tiene un tratamiento farmacológico adecuado porque la ciencia ha avanzado y él lo que necesita está al alcance de él, puede utilizarlo, que si es que él mejora sus hábitos alimenticios, sus hábitos de pronto de no trasnochar, sino de disfrutar hasta tal hora, ¿no es cierto?, que él puede seguir bailando porque eso le va a hacer bien para su salud, que eso sí, que ya no puede ingerir licor, ¿no es cierto?, que tiene que controlarse en ese tema. ¿Cómo va a ser el panorama de esta persona? Va a ser totalmente a colores. Entonces, ¿qué va a salir él? Va a decir, sí, es verdad, tengo diabetes, pero puedo hacer todo esto y voy a vivir muy bien. Entonces, depende mucho del cómo se reciba la noticia, depende mucho de la actitud del profesional que da la noticia, de la seguridad que da al paciente, y también depende mucho del entorno familiar, que es otro de los factores que no hemos hablado. El entorno familiar, el acompañamiento, en este caso de esposa, hijos, esposo, hijos, familiares, padres, madres, hermanos, tíos, primos, amigos, hacen que el tratamiento, que logremos una adherencia correcta al tratamiento de la diabetes. Por lo tanto, el paciente que logra conocer de la enfermedad, que logra tener una estabilidad emocional, es un paciente que, como nosotros hemos dicho, va a vivir 100 años, y si tiene algún problema no va a ser por la diabetes. ¿A quién afecta más emocionalmente la diabetes? ¿A los niños, a los adolescentes o a personas mayores? Digamos que a cada quien en su espacio, a cada quien en su tiempo. Recordemos que si hablamos de un niño que es diagnosticado de diabetes y esté en una edad infantil quizás entre los 0 meses, porque hay diabetes desde los 0 meses, quizás hasta los 4 o 5 años, estamos en una edad donde que los niños todavía están en un proceso de formación y se van adaptando. Quizás ellos se van a adaptar más fácilmente a su tratamiento, más fácilmente a su realidad. En este caso, con quien más debemos trabajar es con el familiar, con el padre, la madre, la persona que está al cuidado del niño, que son quienes generan muchas de las veces esa angustia, esa ansiedad al paciente. Entre los 5 y los 10, 12 años, quizás el paciente va ya dándose cuenta un poco más de los cambios y va generando un poco más de resistencia a uno u otro tema del tratamiento. Pero en la adolescencia, quizás para nosotros es una de las etapas más conflictivas, porque recordemos que no solo hay cambios físicos, hay cambios hormonales, hay cambios emocionales y hay cambios sociales.
solo uno de los primeros es, por ejemplo, que, bueno, ahora ya no se habla de la escuela y el colegio, pero quizás ya se habla de dejar de la etapa de la niñez, ¿no es cierto?, y a pasar a la etapa ya de la adolescencia en el colegio o en la básica superior o en el bachillerato, ¿no es cierto? Y ya tenemos otro tipo de relaciones sociales, ya tenemos más amigos, ya tenemos amigas, ya tenemos enamorada, ya tenemos enamorado, ya salimos a comer en un lugar, a comer en otro lugar. Entonces quizás esto va generando una descompensación dentro del tratamiento, y es aquí donde que debemos actuar, donde que los padres deben tener mucho cuidado y buscar el apoyo psicológico a tiempo para que esto no se vaya generando en un trastorno, ¿no es cierto?, sino que los chicos lo vayan tomando de una manera más natural. Y en el caso del adulto, aquí tenemos que hacer dos tiempos, el adulto y el adulto mayor. En el caso del adulto que todavía esté digamos, un adulto joven, que todavía está económicamente activo, que tiene una familia, que tiene un hogar con hijos pequeños y que ha tenido un diagnóstico de diabetes, se altera mucho su estado emocional. Se comienza a generar una ansiedad a la pérdida, una ansiedad a la negación, ¿no es cierto? Comenzamos a negar, comenzamos a preguntar el por qué, las emociones comienzan a cambiar, inclusive el carácter. Es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta. El carácter en la diabetes juega un rol muy importante, porque al tener tantas restricciones, digamos así, el carácter comienza a ser cada vez más fuerte en el paciente. Claro, algunas personas se vienen a renegar, ya no quieren comer bien, ya no quieren ni siquiera seguir su tratamiento farmacológico ni nada de eso. Exacto, ahí es cuando abandonan el tratamiento, y eso ya lo vamos a tocar. Pero hablemos del adulto mayor, para acabar como que con los 4 espacios de esto. El adulto joven y el adulto mayor vienen con características de su vida, con tradiciones, con costumbres, ya durante los años de su vida, ¿verdad? Y que de pronto llegue una patología crónica que les haga que bajen toda esa realidad, o que cambien de un momento para otro, genera conflicto. Y este conflicto muchas de las veces se ve expuesto en la relación familiar. Por eso el paciente con diabetes muchas de las veces tiene muchos problemas familiares. Y justamente ahí está lo que usted decía, ¿no es cierto? El paciente comienza, una de las características es a victimizarse, ¿no es cierto? Yo porque tengo esto, yo porque a mí me dio, ustedes porque no tienen, ustedes porque sí pueden. Entonces esto comienza a generar conflicto dentro de la familia. También otra de las actitudes emocionales comunes en el paciente es, por ejemplo, el abandono, lo que habíamos dicho. Simplemente abandono el tratamiento, vuelvo a mi vida habitual, vuelvo a hacer lo que hacía, y esto también genera un problema, porque el paciente abandona, pero el familiar no. Entonces el familiar está siempre tratando de cuidar, tratando de apoyar, tratando de dar opciones, y la persona genera esa resistencia. Otro problema para generar un conflicto dentro del hogar. También la frustración del paciente de pronto a no lograr. Tenemos varios tipos de pacientes que quizás en otro programa los trataremos, pero el paciente que de pronto aceptó su patología, ¿no es cierto?, aceptó su enfermedad, hace las cosas correctas, cumple con el tratamiento, fue cambiando sus hábitos paulatinamente, y llega momentos en el que él no sabe por qué sus niveles no son los óptimos. Él no sabe por qué no está controlado o no está compensado, como dicen muchas de las veces. Y es justamente porque no saben que el estado emocional también descompensa la diabetes. Entonces, yo no podría decir que es más fácil o más difícil en ninguna de las edades. Yo creo que depende mucho de la disposición del paciente para poder adaptarse, como ya habíamos dicho, al tratamiento. Entonces, se diría que un niño adoptaría mejor un tratamiento que a comparación de una persona adulta. Sí, pero recordemos que el niño es una persona que está rodeado de mucha gente en su entorno. Quizás él nos acepte, pero su entorno no. O sea, a comparación de una persona adulta, no tiene la noción de la frustración, de tal vez
porque sabe que tiene diabetes, alejarse de su familia, nada. Pero si hemos tenido muchos niños que reniegan a las inyecciones, que reniegan a los pinchazos de la glucometría, si hemos tenido el deseo de dejar el tratamiento, de abandonar el tratamiento en todas las edades. Eso sí se ve. Sí, porque recuerde que son factores externos que se pueden observar y muchas veces son frustraciones generadas por los niños. Sí se genera eso, no es que el tratamiento en el niño sea ideal, no, porque sí se pueden dar este tipo de traumatismos, pero es un poquito más fácil porque ellos no tienen historia de vida, ellos están comenzando y van a comenzar ya con su vida con diabetes. Sí. Amigos, recuerden que estamos con Diabetes Si Se Puede. Procedemos a la siguiente pregunta, doctora. ¿Todos los pacientes con diabetes sienten depresión o ansiedad? Bueno, son dos de los trastornos mentales más frecuentes en el tema de un diagnóstico de patologías crónicas. Para que nuestros radio oyentes entiendan un poquito más, la ansiedad es un trastorno que genera una gran inquietud, una intensa excitación, nos genera una inseguridad, estamos como que no nos sentimos cómodos, estamos que queremos más, nos movemos más, comemos más, podemos hablar más, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las veces en el común de una conversación dice, estás ansioso, ¿no es cierto? ¿Qué te pasa? ¿Estás ansioso? Entonces, este es un trastorno que realmente es de los más frecuentes dentro de la parte psicológica en las personas, porque la persona trata de satisfacer sus necesidades emocionales por medio de cosas externas. Entonces se genera esto, ¿no? O sea, hay gente que come por ansiedad, no tiene hambre, pero está comiendo. Todo el tiempo está comiendo y esto le está perjudicando a su parte física. Entonces es un trastorno frecuente en la diabetes. Y en el tema de la depresión tenemos como que diferentes grados de depresión, ¿no es cierto? Tenemos el leve, el moderado, el severo. Cada uno de estos van teniendo sus características, pero para darles una visión más clara para las personas que nos escuchan, es uno de los trastornos mentales que se caracteriza por tristeza, aislamiento, baja autoestima, falta de interés, sentimientos de culpa, trastornos del sueño, trastornos del apetito. Realmente la depresión tiene muchas señales de alerta para nosotros poderla trabajar a tiempo, para quizás encontrarla en la parte más leve, digamos así. Y por supuesto, si hemos conversado de que la diabetes genera cambios radicales en la vida de una persona que se diagnostica, imagínense cómo no nos va a generar algunos de estos trastornos. No todas las personas tienen el control mental, no todas las personas tienen el control de sus emociones, no todas las personas tienen el apoyo óptimo de su entorno y por lo tanto, sí, pues podemos encontrar trastornos depresivos en pacientes con diabetes. Doctora, la depresión y la ansiedad causados a partir de la presencia de diabetes en una persona, ¿se da más en jóvenes, mayores o es prácticamente igual? Bueno, realmente yo quisiera contestar esto con estadísticas o con algún estudio, porque en nuestra realidad no se manejan este tipo de información. Muchas de las veces consideramos que el paciente debe salir por sí solo y el paciente en muchos casos no lo puede hacer. El paciente necesita el apoyo psicológico de una persona extra a su realidad de vida, de una persona externa a su entorno familiar o social. Muchas de las veces el dar una motivación, el hacer un comentario, el dar un consejo, quizás hace bien, pero recuerden que en el área de la psicología están manejados por profesionales que manejan un tratamiento personalizado.
Yo no puedo tener el tratamiento para el paciente con diabetes tipo 1 y adaptarlo al paciente con diabetes tipo 2. No. Cuando el paciente viene a consulta, nosotros ¿qué hacemos? Es conversar con él y conocer cuáles son sus características. Por lo tanto, el tratamiento en el tema emocional es personalizado al 100%, porque yo tengo que ver las características que tiene mi paciente, yo tengo que evaluarle, ¿no es cierto? Yo tengo que oírle, yo tengo que saber, por ejemplo, en las pruebas psicométricas, si se les aplica, yo tengo que saber cuál es su relación con su familia, yo tengo que saber cuál es la relación con su entorno, yo tengo que saber qué opina la persona de sí misma, para de ahí poder comenzar un tratamiento. Entonces tenemos que valorar cada uno de los casos. Y como le decía a usted, yo quisiera hablar con estadísticas, porque yo no sabría decir en cuál de las edades es más frecuente la depresión o en cuál es menos frecuente. Ahora que se motiva mucho el tema del trabajo con los adultos mayores como un colectivo importante, como un grupo de atención prioritaria importante, vemos que hay mucha depresión en adultos mayores, pero también vemos que hay mucha depresión en niños y también vemos que hay mucha depresión en adolescentes, quizás porque son grupos de atención prioritaria, pero ¿dónde está la población adulta joven que no está en estos grupos, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Tienen una patología crónica? ¿La han aceptado? ¿Se han adherido al tratamiento? ¿O están sufriendo alguno de estos tipos de trastornos? Y bueno, doctora, regálenos un mensaje para todas aquellas personas que sufren de diabetes y a sus familiares que están prácticamente junto a ellos. Bueno, desde el punto de vista emocional, recordemos que para poder adaptarnos, aceptar, enfrentar un duelo, debemos tener mucha voluntad. Es por eso que el paciente debe dejarse apoyar. Recuerden que ahora ya tenemos en los servicios de salud pública, privada, el apoyo psicológico. Es fundamental para el óptimo tratamiento de cualquier patología crónica, no se diga de diabetes. Evitemos complicaciones controlando nuestras emociones. Ha sido un gusto estar con ustedes. No olviden comunicarse con nosotros en Facebook como Casa de la Diabetes, en Twitter como @Casa de Diabetes, o pueden visitarnos a nuestra dirección ubicada en la Padre Julio Matobelle, 849 entre Lorenzo Piedra y Miguel Díaz. Teléfono 288-9045. ¿Viste, Santi? ¡Sí se pudo! Sí, Ile, siempre se puede. La Casa de la Diabetes y la Universidad de la SUAY presentaron Con diabetes sí se puede. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Nos veremos pronto. Más pronto de lo que piensan. Hasta la próxima.